Somos las mujeres, el alma, la vida de esta tierra grata. Somos el santuario de esta semilla de la raza humana. En estas fronteras somos la esperanza. Campesinas y indígenas y la unidad nos llama. La mujer catatumbera le ha tocado atravesar una trayectoria bastante difícil y fue capaz de soportar muchos años de conflicto, pues desde niña hasta la fecha. Mi sueño cuando niña era ser diseñadora de modas, algo muy lejano de lo que soy ahora. No conocíamos nada del conflicto con mis compañeras. Empezamos a vivir la realidad en la parte del Catatumbo de todo lo que los daños y la realidad del conflicto en nuestra sociedad. En el 2002, por el desplazamiento masivo por las autodefensas, que llegaron a matar fue a campesinos, porque ahí no mataban a las personas que colaboraban con la guerrilla en esa época. Y para las autodefensas, los guerrilleros eran los que colaboraban con la guerrilla. Mi papá siempre tuvo toda la vida una tienda, y en esa tienda pues siempre compraban todo tipo de personas. Entonces mi papá y mis tíos siempre, que el burro, que el carro, que la moto se los emprestaba a la guerrilla. Y los autodefensas lo tomaron como ellos parte del grupo armado y los tuvieron en una lista. En este sitio fue que conocí la violencia de nuestro país. Aquí se vivió la violencia para muchas familias. Se sintió el miedo. Nosotras las mujeres no teníamos ninguna opinión, no la podíamos tener. En algunos casos de mujeres sintieron la violencia, fueron violentadas, fueron abusadas y tenían que callar por sus familias, tenían que callar para que no les pasara nada y en el peor de los casos para que no atentaran contra su vida. En estas arremetidas paramilitares y del Ejército Nacional, pues fuimos víctimas nosotras las mujeres, porque las mujeres, la madre veía a su hijo, podía ser un soldado, pero era la madre del soldado que iba a morir en ese conflicto, era la madre del paramilitar que iba a morir en el conflicto, era la madre del guerrillero que iba a morir en el conflicto. Es una madre, es el sentimiento de madre. O sea, nosotras las mujeres somos víctimas desde ahí de que nosotros parimos a nuestros hijos con tanto amor, con tanto esmero, pero no esperamos de que se vaya a morir en un combate, o en un combate no, de que se vaya a morir porque al militar le dio porque le toca subirle el ascenso y ponerlo en un falso positivo. El desplazamiento para muchas personas de la sociedad que no lo ha vivido piensa que es fácil. Incluso cuando nosotros salimos desplazados nos trataban a nosotros como delincuentes, como rateros, pero no es, una cosa es contarlo y una cosa es vivir el desplazamiento. El que lo vive es porque lo sufre. Que se eche el fuego, es el alma que te grita, que se respete el derecho a la vida, que se dibuje la paz y la armonía, y las mujeres celebremos ese día. La mujer resistió y persiste en el territorio y sueña con un mejor Catatumbo. Fue inmersa en un conflicto que todavía permanece cada día con más fuerza. Estuvo en las filas guerrilleras porque muchas se fueron por salvar la vida, por necesidad o porque creyó que allá buscaría una solución para mejorar la situación del territorio. Cuando el paramilitarismo entró al Catatumbo, después del 99 en adelante, que empezó a matar a quien encontrara, a todo mundo, nosotros estábamos en la zona, y nosotros, ¿cuál fue nuestro papel en ese momento? Enfrentar al paramilitarismo militarmente, pero también
ayudar a la gente que salía desplazada, ayudar a la gente que estaba siendo víctima en ese momento. En esa época los desplazados tenían mucho miedo de darle información a la gente, a las entidades, porque para la gente era muy complicado dar información, ya de que se decía que eran los mismos paracos que estaban infiltrados ahí para saber quién era el que estaba ahí. Entonces, por eso en esa época muchos quedaron sin dar declaración y aún no aparecen desplazados en la unidad de registro. Nos ha pasado y sentimos que pasó la violencia fuerte, pero aún sentimos la violencia. Aún hay amenazas para los líderes sociales, hay amenazas para las mujeres, hay cosas que nos toca callar, hay cosas que nos toca vivir y que muchas veces no las expresamos, pero la vivimos en ese sector. Le tocó aportar sus hijos, le tocó parir hijos para la guerra, le tocó perder a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres y sobreponerse a un conflicto paramilitar dirigido en nuestro territorio. Llegaron los paramilitares, ella estaba lavando, llegaron los paramilitares y cogieron a la gente en la casa, los mataron, los colgaron a las vigas y luego le prendieron a la casa. Como le prendieron candela a la casa y dejaron ahí quemándose la casa, pues quedaron todavía una parte de los cuerpos ahí guindada y ahí colgada. Y la señora recogió eso y lo echó al costal, ¿no? Y le amarró el costal. Entonces uno dice, ¿cómo se sentiría esa señora, no? ¿Cuál sería el dolor tan profundo de esa señora con los restos de su esposo y de su hijo? Creo que eran 2 hijos, esos 2 hijitos ahí en un costal. Sí, esa señora estaba prácticamente ida de la mente, ¿no? Y uno dice, esos dolores que uno vio, los que uno miró, ¿no? Que son los que puede hoy contar. Pero cuántos dolores de esos mismos, así de esas mismas circunstancias no se vivieron allá. Allá llegaban, mataban la gente, la quemaban, la descuartizaban con una motosierra. Y uno dice, esos hijos, esos esposos tenían esposa y tenían madre, hermanas, hermanos. Entonces las mujeres hemos vivido una situación, yo creo que en este conflicto las víctimas principales somos las mujeres. Y claro, no puede, todos somos víctimas, pero las mujeres somos las más víctimas, que sufrimos el golpe más fuerte, porque somos las que tenemos, las que cuidamos de nuestros hijos desde tenerlos en nuestro vientre, y el dolor más grande y más profundo es para nosotras las madres. Entonces, madres, hermanas, familiares, bueno, todo eso. Entonces las madres sentimos ese golpe muy, muy, muy contundente. Entonces, esa historia a mí me marcó siempre. Yo cada vez que hablo de este tema, de ese suceso que a mí me pasó, pues a mí me duele mucho porque yo la llamé como si fuera una persona normal. Como cuando me cuentan eso, a mí eso me destrozó el corazón. Es que nos tocó en medio de toda la violencia tener fuerzas, agarrar fuerzas, tomar el batute y decir, no aguantamos más, tenemos que cambiar esto. Nos volvimos lideresas, nos volvimos fuente de una solución, porque no queríamos seguir más en esto, porque no queríamos ser parte del cambio, queríamos ser parte de construcción, queríamos llegar y decir, cuentan con nosotros, cuentan con nuestro desarrollo, cuentan que vamos a estar ahí, que vamos a luchar para que esto cambie. ¿Por qué? Porque nos cansamos de tanta violencia, nos cansamos de que abusaran de nosotros. Fue capaz de sacar sus hijos adelante, fue capaz de reconstruir el tejido social, de permanecer en ese territorio y darle una nueva esperanza a las comunidades. Tenemos lideresas que ocupan espacios en las juntas de acciones comunales, en las asociaciones, aspirantes a cargos más
más destacados y siempre han estado activas. Una de las cosas que resalto en el Catatumbo fue que nos tocó llenarnos de valor. Nos tocó, incluso a nosotras las mujeres, nos tocó tomar liderazgos, nos tocó tomar fuerza, nos tocó reinventarnos como mujeres y decir no más y comenzar a trabajar por lo de nosotros, comenzar a trabajar para sacar eso adelante, comenzar a poner el pie en forma y decir no más, no queremos más de esto, queremos solucionarlo, queremos ser parte de la solución, queremos sacar nuestro corregimiento adelante, nuestro Catatumbo adelante. Bueno, nosotros hicimos dejación de armas para apostarle a la paz, una verdadera, paz verdadera, ¿no? Entonces la invitación al pueblo colombiano es que le apostemos a la paz, dejemos los odios, esos odios que toda la vida nos han carcomido, esos odios que nos han traído en guerra, más de 200 años en guerra total, y entonces despojémonos de todo eso. Vamos a construir paz. Para construir paz se necesita voluntad, se necesita empezar a organizar las comunidades, organizarnos todos para cambiar la estructura de este país, ponerla en beneficio de la gente pobre, de la gente que necesita, de todo el pueblo colombiano que en este momento está sufriendo. Necesitamos voluntad, necesitamos que pongamos un granito de arena cada colombiano en este proceso para construir esa paz que necesitamos, esa tranquilidad donde podamos nosotros disfrutar de la vejez, los jóvenes de su juventud y los niños de su niñez. Por los caminos de Colombia vas ahora, ahí va regando la semilla luchadora, con un carisma de persona sencillita, viene regando la tierra con la sonrisa. La mujer catatumbera le tocó irse a la guerra, le tocó empuñar las armas, pero también ha sido una mujer que soñaba con la paz y ha apoyado la paz. La mujer líder, la que enseñó los derechos a las mujeres, la que las organizó, la que ayudó a construir las comunidades nuevamente después de terminar el conflicto paramilitar. La mujer que le dio muchas charlas a las comunidades para que volvieran a creer, para que volvieran a soñar con una paz que siempre habíamos querido. La mujer que ayudó a construir las escuelas, la mujer que ayudó a hacer parques para los niños. En memoria de la mujer catatumbera, de la mujer que sufrió, de la mujer que perdió a su hijo, que perdió su hogar, que tuvo que salir de su región, que fue despojada de todos sus bienes. En memoria de ellas vamos a seguir luchando. En memoria de esas lideresas, de las que ya no están, de las que siguen, de las que luchan, de las que tienen miedo. Vamos a seguir luchando y que retumbe la memoria de la mujer catatumbera. Ya no somos una, ahora somos todas aquí congregadas. Somos una voz que del Catatumbo al mundo declara. Ya no más engaño, ya no más calladas. Hoy somos memoria y aquella historia hoy quiero contarla.